Comparto con ustedes Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Voy a leer algunos pasajes y luego voy a detenerme en algunas reflexiones, ¿sí? Permítanme leer los primeros versículos. Ustedes me pueden acompañar desde el versículo 1 en adelante. Cuando se decidió que navegáramos a Italia, entregaron a Pablo y a otros presos a un centurión llamado Julio, de la Legión Augusta. Nos embarcamos en una nave adramitena. Recuerden que estos pasajes que son la introducción nos hablan de que en el capítulo 26 nosotros vamos a encontrar de que Pablo apela su caso al César. ¿El César quién era? El rey romano. Y entonces es llevado a Roma, donde está el César. Y ahora viene lo interesante. Versículo 9. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque había pasado el ayuno está hablando del Yom Kippur, el día de la expiación, Pablo advirtió: señores, veo que la navegación va a ser con peligro y grave daño, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a Pablo, y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó pasar de allí por si pudieran arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noroeste y suroeste para invernar allí. Cuando empezó a soplar un suave viento sur, les pareció que ya tenían lo que deseaban. Levantaron anclas y fueron costeando Creta, pero pronto se desencadenó contra la nave un viento huracanado procedente de la isla, y el viento se llamaba Euroclidón. La nave fue arrastrada y no pudiendo ponernos cara al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo navegado protegidos por una isleta llamada Clauda, apenas pudimos levantar el bote. Cuando lo subieron a bordo, usaron los cables para asegurar la nave y por temor a encallar en la Sirte, bajaron el ancla y quedamos a la deriva. Al día siguiente combatimos con una furiosa tempestad y aligeraron la nave. Y al tercer día, con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave. Pasaron muchos días sin ver el sol ni las estrellas. Con la gran tempestad que nos azotaba, perdimos toda esperanza de salvarnos. Y me quedo con el versículo 20. Pasamos muchos días sin ver el sol ni las estrellas. Con la gran tempestad que nos azotaba, perdimos toda esperanza de salvarnos. Es interesante que el gran apóstol Pablo llegó un momento que dijo: perdimos toda esperanza de salvarnos. Y vos a veces te ponés mal, ¿no? Porque perdés la esperanza. Fíjate que este problema que tuvo Pablo, o que está transitando Pablo, no lo buscó él. Él dijo: más vale que no zarpemos. O sea, él está metido en un problema que no lo buscó él, él está sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de otro. Y perdió las ganas, o perdió toda esperanza de vida. Yo no sé si vos has perdido alguna vez toda esperanza de vida, ni siquiera por un problema tuyo, sino por algún problema que otro generó, pero que lo estás viviendo vos. Yo te digo, no pierdas las esperanzas, pero no te sientas mal. Hasta el apóstol Pablo perdió alguna vez las esperanzas. Y Dios, que se manifiesta en el peor momento de tu vida, o Dios que se manifiesta de manera superlativa en el peor momento de tu vida, justo cuando Pablo había perdido toda esperanza de vivir, se le aparece. Dice el versículo 22 al 26. Pablo se levanta
y comienza a dar un discurso a los 276 personas que estaban en el barco. Dice, pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida. ¿Y cómo lo sabe? Dice, solo se perderá la nave. ¿Y cómo lo sabe? Lo sé, versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal cual como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. Y voy a destacar 3 frases de aquí, de estos 4 versículos. La primera, ¿cómo sabés que puedes tener esperanza aun cuando perdiste toda esperanza? Dice, lo sé porque esta noche ha estado conmigo, versículo 23, el ángel de Dios a quien sirvo y pertenezco. No es el Dios de mis padres, no es el Dios de mis abuelos, no es el Dios de la iglesia, no es el Dios del pastor, es el Dios al cual sirvo y pertenezco. Es interesante esto de pertenecer a Dios. En la Biblia es bastante claro. Incluso hay un himno que lo dice, ¿no? Comprado con sangre por Cristo. 1 Pedro 2:9 dice que somos pueblo adquirido. Y Dios, les aseguro, que cuida sus pertenencias. No sé si vos cuidás tus pertenencias, pero Dios cuida sus pertenencias. Y Pablo, entonces, dice, a mí me ha vuelto la esperanza porque entendí que yo pertenezco a Dios. Y Dios cuida sus pertenencias. Dios ama a sus hijos que los ha comprado con su sangre. Así que tranquilo, muchachos. El Dios al cual sirvo y al cual pertenezco me ha dicho que vamos a salir bien de esto. La pregunta es si vos le has entregado tu vida a Dios. ¿Vos le pertenecés a Dios o sos un turista en la iglesia? ¿Se entiende, no? ¿Vos estás acá porque pertenecés a Dios y le servís? ¿O sos un turista en la iglesia? Que venís a escuchar de Dios. Que venís porque te trajeron tus viejos. Que venís. Eso marca una diferencia y muy profunda en cómo vas a transitar las pruebas. No es lo mismo transitar las pruebas cuando sos consciente de que pertenecés y servís a Dios que cuando sos un turista en la iglesia. Hay una gran diferencia. Segunda frase que voy a destacar, versículo 24. El ángel me ha dicho, Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Y yo me imagino, déjenme imaginar la conversación con el ángel. Pablo había perdido toda esperanza de vivir, de sobrevivir. Se le aparece el ángel y le dice, hola Pablo, hola ángel, no sé cómo se llama, vamos a decirle ángel, hola ángel. ¿Qué te pasa, Pablo? Me contaron que perdiste toda esperanza de sobrevivir. Sí, la perdí. Pablo, repasemos un poquito. ¿No te dijo Dios que tenías que comparecer en Roma? Sí. Y si Dios te dijo que tenías que comparecer en Roma, ¿por qué perdiste toda esperanza de sobrevivir? El plan de Dios es que esta nave llegue ¿a dónde? A Roma. ¿Por qué estás tan desanimado, Pablo? En la cabeza de Pablo, al igual que en tu cabeza y en la mía, apareció la siguiente idea. El plan de Dios es que yo llegue a Roma, pero la tormenta es más poderosa que Dios. Así que he perdido toda esperanza de vivir, porque Dios no puede con esta tormenta. Nadie se salva de esta tormenta. Ese era el pensamiento al cual había llegado Pablo, que lo había desanimado al punto de creer que de ahí no salía. ¿Puede una tormenta estorbar los planes que Dios tiene para tu vida?
Cuidado, esta es la primera pregunta tramposa de la mañana. ¿Puede una tormenta estorbar los planes que Dios tiene para tu vida? Les hago la segunda pregunta tramposa. ¿Puede una tormenta impedir los planes que Dios tiene para tu vida? Muy bien. Sí puede estorbar, pero no puede impedir. Y acá Pablo estaba pasando por un estorbo. Pero Pablo hizo del estorbo, le dio tanto valor a esa tormenta que estorbaba, que pensó que esa tormenta iba a lograr ¿qué? Impedir. Y el ángel le dice, mira Pablo, en el transcurso de tu vida, mientras vas cumpliendo con el propósito que Dios tiene para tu vida, estorbos van a surgir a montones. De hecho, Pablo había enfrentado muchos estorbos. Los judíos lo perseguían a cada rato, ¿no? De ciudad en ciudad. Lo habían apedreado, lo habían azotado, habían naufragado otras veces. ¿Me entienden, no? Estorbos había tenido a montones. ¿Pero algo impediría que se cumpliera el plan de Dios para su vida? No, salvo que Pablo dejara de creer. Porque Dios puede hacer grandes cosas para vos, mientras vos conservás la capacidad de creer. ¿De creer qué? Que Dios te va a llevar, que Dios te va a guiar, que Dios te va a dar las fuerzas y los recursos para que cumplas con el propósito que Él tiene para tu vida. Y el ángel le dice, Pablo, ¿qué pasó? No le des a los estorbos más poder de lo que son solo estorbos. Molestan, pero no hacen más que eso, molestar. Y Pablo dijo, wow, sí, es así. Así que se levanta esa mañana y ya el ánimo de Pablo era diferente. Y lo leímos. Chicos, no se desanimen. Esto es un estorbo. No se desanimen. Y el versículo 24, la segunda parte me encanta. El ángel le dice, Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Según el versículo 37, eran 276 personas las que iban en el barco. Fíjense, aparentemente los 275 eran incrédulos. Pero porque Pablo creía y porque Pablo era siervo de Dios y porque Pablo tenía un propósito definido y porque Pablo había hecho de Dios, él había entregado su vida a Dios y él sentía y sabía que su vida le pertenecía a Dios, las 275 vidas que estaban con él iban a ser conservadas. ¿Saben qué me acuerdo? ¿Qué me hace recordar esto? Vosotros sois la sal. Y cuando Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, no está diciendo, no hace referencia a que le damos sabor a la tierra. Porque cuando Cristo dijo eso, la sal, más que para sabor, se usaba para conservar. ¿Cómo conservaban los alimentos durante meses, durante viajes? Los salaban. ¿Quién habrá comido aquí alguna carne salada por ahí? ¿O un alimento que... ¿No? Cuando éramos chicos, vivíamos en el campo, se mataban animales y se conservaba en sal. En otras palabras, Cristo está diciendo, ustedes, mis hijos, son la sal de la tierra se conserva gracias a ustedes. Y si ustedes me dicen, ¿hay alguna evidencia bíblica para entender esto? Génesis 6 nos muestra que el mundo estaba viviendo en un momento tal en donde 8 granos de sal no fueron suficientes para conservar el mundo y el mundo entonces fue destruido. ¿Quiénes eran esos 8 granos de sal? Noé y su familia. La sal era muy pequeña, los hijos de Dios eran demasiado pocos para la corrupción que había en el mundo y el mundo cosechó las consecuencias. Dios no lo pudo conservar. Imagínate el poder de influencia que tiene tu vida. Dios le dice a Pablo, te concedo la vida de estos 275 porque vos sos el que tiene fe acá. Imagínate tu vida llena de fe, lo que puede influir en otros.
Les cuento una pequeña ilustración para que ustedes puedan entender esto. Como ustedes saben, con Mariela y con Brenda, trabajamos en el área educativa durante casi 10 años. O bueno, Mariela más de 10 años, un poco más. Había un chico en el internado, lo digo de otra manera, una familia de la iglesia haciendo actividad misionera en el campo, descubrió una familia allá, perdida en los montes ahí en el campo, viviendo en una casa muy, muy rústica, muy precaria. Había una familia con una buena cantidad de hijos. Y esta hermana de iglesia notó que había un chico ahí de 15 años. Y ella dijo, yo quiero que este chico tenga otras posibilidades en la vida. Así que esta hermana de iglesia se encargó de, con los permisos de los padres y haciendo todo legal como corresponde, traer ese chico al internado, al Colegio Adventista de Balcarce. Como este chico había tenido problemas de alimentación, o sea, le había faltado alimentación cuando era chico, por la escasez de comida, se había desarrollado mal, ¿sí? Y era muy bajito. Tenía 15 años, pero medía como 1,20 m, era muy, muy bajito, o sea, tenía problemas de desarrollo por falta de alimentación. Y entonces le pusieron un apodo, un sobrenombre, le decían el Peque. No había que ser muy inteligente para poner un apodo, ¿no? El Peque era muy bajito, pero era terrible. Pero bueno, eso se la cuento después. Debido a los traumas que él tenía, debido a vaya a saber las cosas que vivió, aunque él tenía 15 años, se hacía pichí en la cama, se orinaba en la cama. No es normal para un chico de 15. Obviamente pasaron cosas no muy buenas en su vida y él no podía contenerse de noche. Nadie nos dijo eso. Así que él entra, le damos la bienvenida, le asigno una pieza, una habitación. Y como yo sabía el contexto que él venía de un lugar así, lo puse con 2 chicos que tenían un nivel económico alto, para que estos chicos lo ayudaran también. Y para que tuvieran, ¿me entienden, no? Cuando hay estas diferencias, para que se enriquecieran entre sí. La primera noche no pasó nada, no me enteré de nada. Pero en la segunda noche viene uno de ellos, era cubano, pero vivía en Estados Unidos y estudiaba aquí en nuestro instituto. Y no me olvido más, me vino a hablar en cubano. Dice, oye, preceptor, quiero hablar contigo. Bueno, pasó a la oficina, cerró la puerta y dice, mira, te tengo que decir algo, es insoportable vivir ahí. Digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Ese chico que has puesto ahí, ese chico se hace pichín encima. Yo estoy abajo y me gotean cosas de arriba. Pero cama cucheta, ¿no? Cama cucheta. ¿Tú me entiendes? Así no se puede vivir. ¿Tú me entiendes, no? Yo le pongo onda, pero tú me entiendes, así yo no puedo vivir. Y el tú me entiendes me quedó grabado hasta el día de hoy, ¿no? Y el tú me entiendes. Digo, bueno, no te preocupes, vamos a ver qué hacemos. Ahí me entero. Y lo llamo al Peque. Y el Peque avergonzado, y un chico de corto para hablar, ¿no? Era difícil tener un diálogo con él. Y entonces hablamos de su problema. A ver, empezamos una tarea de intentar ayudarlo. Y entonces, ¿qué pasó? Lo fui cambiando de pieza, pero no duraba en las habitaciones. O sea, ¿quién quiere vivir? ¿Me entienden? Fuimos haciendo, le pusimos un colchón especial, todas las medidas, pero claro, aún con colchón especial, el mal olor estaba. Era un desafío. Queríamos ayudarlo y no sabíamos cómo. Otro chico de su edad, también 15 años, se acerca, ¿no? Lamento no recordar su nombre. Me acuerdo su cara, me acuerdo muy bien el apodo que tenía, pero lamento no acordarme su nombre. Un día entra a la oficina y me dice, ¿vos me dejarías
que yo lo ayude al peque. ¿En serio? Sí, ¿vos me dejarías? Sí, por supuesto. ¿Cómo pensás ayudarlo? Yo me voy a levantar 2 o 3 veces por noche y me voy a encargar de que él vaya al baño. Entonces, no moje la cama. ¿Vos harías eso? Sí, yo lo voy a hacer. Así que antes de acostarse, lo pasaba a buscar, porque no vivían juntos, vivían en habitaciones separadas. Lo pasaba a buscar y le decía, vamos al baño. Lo llevaba al baño. A las 2 de la mañana ponía el despertador, se levantaba, iba hasta la habitación del peque, lo levantaba, vamos al baño. A las 5 de la mañana se levantaba, iba hasta la habitación, vení, vamos al baño. Y el peque a veces hacía nada, lo arrancaba de la cama al baño, vamos. Claro, con esta frecuencia, el chico dejó o sea, ya no mojaba la cama. 1 mes y medio después, el chico lo superó. Dejó de mojar la cama. Ya no necesitaba que vinieran a despertarlo. Podía pasar toda la noche durmiendo, ¿verdad? Y ya no tenía el problema de incontinencia. Yo me quedé impresionado con el muchacho que lo ayudó. Y yo dije, ¿cómo con actos pequeños podemos hacer grandes cosas? ¿Cómo con sacrificios pequeños podemos marcar un antes y un después en la vida de la gente? Y acá está Pablo. Pablo solo creía. Y Dios le dice, porque crees, te he concedido la vida de 275 personas que vivirán. Porque tú crees. Ellos no, pero tú sí crees. Ahora imagínate eso en tu vida. Porque crees. ¿Cuántas cosas quiere concederte Dios que van a beneficiar a otros? Porque vos crees. Porque sos el único creyente, el único que tiene fe. ¿Te imaginás el poder, la influencia poderosa que nosotros podríamos tener? Si creyéramos, si en lugar de desanimarnos en las pruebas, creyéramos. A mí me impresiona esto y es un desafío para mi vida. Te dejo el desafío a vos también. Y sigue la aventura de Pablo, ¿verdad? Sigue la aventura de Pablo. Y me encuentro que en el versículo 33 al 36 pasa algo interesante. Déjenme leerles. Versículos 33 al 36. Dice, en tanto que amanecía, Pablo exhortaba a todos a que comieran diciéndoles, hoy es el 14º día que esperáis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, por vuestra salud os ruego que comáis, que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo empezó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Recuerden que Pablo hace unos días atrás les había dicho, chicos, un ángel me visitó, nadie va a morir. Pero ya habían pasado 14 días y las personas seguían angustiadas como si Pablo no hubiera dicho nada. ¿Por qué las personas seguían angustiadas a pesar de que Pablo les había dicho de que un ángel lo había visitado y que no iban a morir? ¿Las personas le creían a Pablo o no le creían? No le creían. Y porque no le creían, en lugar de estar tranquilos y gozosos, estaban angustiados. Ahora, déjenme abogar por estas personas. Imagínate en medio de una tormenta que los azotaba, una tormenta furiosa. Hacía días que no comían. Estaban todos totalmente desesperados. Dice, todos habíamos perdido la esperanza de sobrevivir. En ese contexto, un día se levanta Pablo y dice, chicos, me visitó un ángel y me dijo que nos vamos a salvar. ¿Es fácil o es difícil creer?
Y capaz que está alucinando. Hace tantos días que no come. Diría Freud, tengo mi hija acá que me va a corregir, diría Freud, es un mecanismo de defensa. Se imagina que vino un ángel para encontrar esperanza donde no hay esperanza. Imagínate que vos vas al psiquiatra, vayan al psiquiatra, los psiquiatras son buenos, no estoy hablando más. Yo he ido al psiquiatra varias veces, así que, no, mentira, me fue bien. Vayan al psiquiatra. Imagínate que vas al psiquiatra, porque tenés que resolver algo, y está muy bien, está muy bien. Y el psiquiatra comienza diciendo, bueno, cuénteme, ¿cómo arranca usted el día? Bueno, yo me levanto muy temprano de mañana a encontrarme con Dios. Y el psiquiatra supongamos que es ateo. Empieza a tomar nota. El psiquiatra está como distraído, dice, cuénteme, ¿qué hace? Y vos le decís, me levanto cada mañana a encontrarme con Dios. El psiquiatra te mira, ¿no? Se pone los lentes y dice, esto va a ser interesante. Toma la lapicera y dice, ¿usted se encuentra con Dios? Sí, sí. Empieza a notar, ¿no? Y dígame, ¿usted lo ve a Dios? Miren, con estos ojos no se ven, pero como tengo fe, sí lo veo. Ah, sí, así que usted ve a Dios, ¿no? Y sigue notando, ¿no? Y dígame, ¿qué hace cuando lo ve a Dios? Converso con Él. Ah, conversa con Él. ¿Y Dios le contesta? Claro, por supuesto. Delirio místico, posible esquizofrenia. Lo medicamos con lexotanil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, no? Es fácil creerle a alguien que dice, che, anoche vino un ángel y me dijo que te va a pasar tal cosa. ¿Cómo lo miramos? Bueno, está bien. No es fácil. ¿Cuándo la gente empezó a creerle a Pablo? Versículo 36. Cuando Pablo, además de decir que había un ángel, agarró el pan, lo bendijo, lo partió y empezó a comer. Y estaba feliz. Claro que sí, porque nos vamos a salvar, porque el ángel me dijo que... Entonces, cuando el discurso viene acompañado de una conducta que va acorde al discurso, el mensaje es creíble. Porque si Pablo dice, anoche me visitó un ángel, dice que nos salvaremos. Sigamos ayunando, por favor. La gente lo mira y dice, ¿what? ¿Viste? Como que... Ahora Pablo dice, chicos, me visitó un ángel, nos vamos a salvar, comamos, festejemos, vamos para adelante. La gente dice, y te ve así, y te ve feliz, y le pones onda, y no te desanima. Y dice, che, o es un loco que se la cree, o realmente va a pasar. Eso se llama, ¿saben cómo? Fe contagiosa. La fe contagia. La fe que se vive con alegría, con el gozo del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu dice que el gozo es una de las virtudes del fruto del Espíritu. Cuando vos lo vivís con paz, con gozo, con esperanza, con paciencia, en medio de la prueba, la gente dice, wow, este tipo no solamente lo predica, sino que también se la cree. Y hoy el mundo necesita evidencia de gente que se la crea. Cuando vos te creés lo que creés, ay, qué trabalengua, pero me entendés, ¿no? Cuando vos te creés lo que creés, la fe se vuelve contagiosa. Entonces vos le decís a la gente, o sea, ¿me entendés? Vos tenés los mismos problemas que la gente, ¿o no? ¿O no? Te duelen los huesos como a la gente, te falta la plata como a la gente, que no viene a la iglesia, ¿o no? Los mismos. Ahora, la gente ve que vos venís a la iglesia, que vos tenés los mismos problemas que él, y que vos estás tan angustiado como él, y le vas a predicar el evangelio. ¿Qué dice la gente? Nada. ¿A quién se la querés vender? Si vos tenés los mismos problemas que yo y estás tan angustiado como yo, ¿qué me querés vender? Yo que soy viejo diría un buzón, los chicos ni saben lo que es un buzón, ¿no? Chicos, un buzón era un aparato así muy pesado que estaba en las casas o en las esquinas, y nosotros en lugar de mandar mail o WhatsApp mandábamos cartas escritas a mano en papel por ese buzón.
Hoy venderte un buzón significa venderte algo que no sirve para nada, porque ¿quién escribe cartas? Bien, cerramos el paréntesis cultural y sociológico ahí. Entonces, hermanos, a veces queremos predicar un evangelio que ni nosotros lo creemos. Le decimos a la gente, Dios te va a ayudar, y nosotros estamos renegando con Dios porque creemos que no nos ayuda. Le decimos, Dios te va a bendecir, y nosotros estamos penando, ¿verdad? Porque queremos bendiciones que aparentemente Dios no nos da. Dios le dice, Dios sanará a tu hijo, y nosotros ni creemos que nos va a sanar el nuestro, pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, porque es lo que corresponde decir, pero no necesariamente lo estás viviendo. La fe que se vive de manera genuina contagia. Y termino ya, porque ya me extendí por demás. Estoy como la tormenta, 14 días, ¿no? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu tormenta? No esas tormentitas, chubascos pasajeros. ¿Cuál es esa tormenta que dura 14, 20, 30 días, 14 años? ¿Cuál es esa tormenta que ha hecho que vos pierdas la esperanza de vida, que te ha sacado las ganas de vivir? ¿Cuál es esa tormenta que te ha hecho olvidar que Dios es más poderoso que cualquier otra cosa? ¿Me entendés lo que te digo? ¿Cuál es esa tormenta? A mí en los últimos años Satanás me atormenta con los pensamientos que los tengo que evitar en Cristo, o sea, los logro evitar en Cristo. Me atormenta con pensamientos como, por ejemplo, y Dios no puede. Dios promete, pero no puede. Claro, cuando yo le pido algo a Dios y se lo pido 1, 2, 3, 14 años y no se concreta, entonces me susurra al oído. Lo que pasa que no es que no quiere, no puede. Y uno elige hacerle caso a esa vocecita o no. No es que no quiere, no puede. Y Pablo le hizo caso a la vocecita. Y en medio de una tormenta, donde humanamente nadie tenía esperanza, Satanás le susurró, esta tormenta es más fuerte que Dios. No vale la pena que tengas esperanza. ¿Y qué hizo Pablo? Le hizo caso a la vocecita. Pero ahí vino el ángel de Jehová y le dijo, Pablo, no te olvides que Dios es todopoderoso. No te olvides que tengo un propósito para tu vida. No te olvides que si vos creés, nada va a impedir que el propósito se cumpla. ¿Creés, Pablo? ¿Te animás a seguir creyendo, aunque todo indica que deberías dejar de creer? Alabado sea Dios que Pablo dijo, creo. Alabado sea Dios cuando vos y yo, en medio de las tormentas, decidimos seguir creyendo. Porque Dios es más poderoso que cualquier cosa que te esté pasando. Y termino con la siguiente frase, una frase que me ha acompañado muchísimos años y que me sigue ayudando. Dios es demasiado poderoso para que vos estés desanimado. Dios es demasiado poderoso para que vos estés desanimado. Confía en Dios. Poné tus ojos en Cristo y no en el problema. Porque si pones tus ojos en el problema se hace grande y Dios se hace pequeño. Pero cuando fijas tus ojos en Dios, Dios se hace grande y el problema vuelve a su estado natural. Porque cualquier problema al lado de Dios es insignificante. Amén.